buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral a cargo del doctor Gino Yangali y Parraguirre. Como siempre les damos la más grata bienvenida y obviamente desde ya empezamos a pedir que compartan la transmisión para que muchas más personas puedan unirse a este pequeño espacio, obviamente producido por LP, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. En la caja de comentarios puedes escribir tu nombre y desde dónde nos ves para saludarte, puedes dejar tu número de WhatsApp para enviarte lo último relacionado al tema que va a tocar el día de hoy el doctor Gino, que es referido a la negociación colectiva en el sector público. Tema picante, tema candente, doctor. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, Diana. El día de hoy un programa más de Despacho Laboral que se dictan temas de actualidad en el mundo del derecho del trabajo desde cierto punto de vista, por cierto, desde un punto de vista, por cierto, académico, ¿no? Este programa se realiza cada 15 días, solo los días miércoles. Así que estamos muy contentos de compartir algunas opiniones, criterios, ¿no?, que podamos tener. Así es el derecho es opinable siempre, ¿no?, y se puede tener varios puntos de vista al respecto, todos respetables, ¿no? Así que no hay ningún problema al respecto. Ok, sí, doctor, excelente. Entonces, le damos el uso de la palabra para que inicie y nos dé su posición, que yo en verdad estoy muy interesada. Me han dicho más o menos cómo va su punto de vista, así que soy la primera aquí en atenderlo. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Hace una semana nos dejó un gran amigo, el maestro Javier Neves Mujica, uno de los más grandes e importantes laboralistas que ha tenido nuestra patria, por lo que quiero tener la libertad el día de hoy de dedicarle esta edición a tan dilecto y respetado personaje. Igualmente, no podemos ignorar las circunstancias graves por las que viene atravesando nuestra nación, que una vez más ha desnudado la podredumbre de un sector de nuestra sociedad. Esto no puede pasar desapercibido y hacer como si nada hubiera pasado. Si hacemos siempre lo mismo, tendremos los mismos resultados. Por eso los peruanos tenemos una gran oportunidad en las próximas elecciones de elegir a nuestros representantes que puedan llevarnos al éxito. Tengan en cuenta que nadie puede dar lo que no tiene. El éxito solo puede darlo quien es exitoso en su vida privada, profesional y pública. Ustedes, como pueblo soberano, tienen su derecho y su obligación de tomar la mejor decisión, cada uno en su conciencia. Muy bien, llegamos a nuestro tema. El 7 de enero del 2021, hace poco más de un mes, el Tribunal Constitucional, mediante su pleno, resolvió el caso de la negociación colectiva en el sector público, lo que ha causado un gran revuelo en el mundo laboral y una serie de incertidumbres, ¿no?, por lo que hemos creído prudente tratar el tema el día de hoy. El tema, la negociación colectiva en el sector público. Como primer punto, vamos a ver la participación del Tribunal Constitucional respecto a la negociación colectiva del sector público en las leyes de presupuesto de la República de los años 2012 y 2013. Ese es el primer punto que vamos a tratar. Las leyes de presupuesto general de la República de los años 2012 y 2013 prohibieron al Estado la negociación colectiva de los servidores públicos respecto al aspecto de remuneraciones y de los trabajadores públicos. Con fecha 3 de septiembre del 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en los expedientes 03-2013, 04-2013 y 23-2013, el tribunal resuelve la demanda de inconstitucionalidad interpuestas contra los diversos artículos de la ley
29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012, ¿no? Y también contra el presupuesto del sector público para el año 2013. Estas demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas por dos colegios de abogados, uno el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, del cual soy miembro honorario, ¿no? Y el Colegio de Abogados de Arequipa. Y también fue interpuesto por algunos ciudadanos, ¿no? Perfecto. De este modo, el TC considera que la ley de presupuesto está compuesto por normas estrictamente presupuestadas, uno, y normas directamente vinculadas a la materia presupuestada. ¿Qué es lo que dice? Con respecto a las normas estrictamente presupuestadas, dice que están referidas a la previsión de los ingresos, la habilitación de los gastos y la aclaración de los estados financieros económicos que tengan incidencia directamente en el presupuesto público. Esto dice que esto sí debe de estar dentro de la ley de presupuesto, pero más no las normas directas vinculadas a la materia presupuestaria, que concierne a la materialización de la política económico-financiera en general y a la ejecución de presupuesto público en especial, en la medida en que tienen incidencia directa en el presupuesto público. En otras palabras, el Tribunal Constitucional toma la posición de la Comisión de Defensa Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. En otras palabras, solamente en la ley de presupuesto debe estar por especialidad normas de gasto, solamente, y de las instituciones, pero no debe de estar las normas de negociaciones colectivas. Esa es la traducción, ¿correcto? Por ello, constitucionalmente es admisible que la ley presupuestada solo regule en materia específica, y dicho a la inversa, la ley presupuestal es competente para regular temas ajenos a la materia presupuestal o directamente vinculada a ella. Como consecuencia de este gran tema, el Tribunal Constitucional resolvió declarar inconstitucional la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública. O sea, no es posible que los trabajadores públicos estén impedidos, ¿no?, de negociar colectivamente sus derechos laborales. No solamente condiciones de trabajo, sino también se está refiriendo a aspectos remunerativos. Es más, en esta ocasión, queridos amigos, exhortó el Tribunal Constitucional al Congreso de la República a que en el marco de sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la sentencia, de esta sentencia, que apruebe la regulación de la negociación colectiva, y le da un plazo y le dice: no podrá exceder un plazo mayor a un año, y hace de que esta sentencia sea vacatio sententiae, se dice, ¿no? O sea, que no se ejecute esta sentencia durante este año, para que darle la oportunidad al Congreso de la República para que legisle sobre negociación colectiva en el sector público. ¿Lo hizo? ¿Hizo esto el Congreso de la República? Hasta la fecha, nada. ¿Correcto? Por ahí nomás, ya lo vamos a citar. Hay el año pasado, creo que en el mes de septiembre, octubre, un congresista de APP ha presentado un proyecto, pero hasta ahí, de ahí no pasa nada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos, en primer lugar, para hacer una pequeña conclusión, ¿no?, el Tribunal Constitucional
dice, no está prohibido que los trabajadores del sector público puedan negociar colectivamente, ¿no? Y les da un plazo de 1 año al Congreso de la República y el Congreso, bien, gracias. Esto sucede en el 2015. Estamos 2021, bien, gracias. Es que así no puede estar nuestra patria. Tenemos que dar cumplimiento a lo que dicen nuestras autoridades, ¿no? Y para eso, si no estamos de acuerdo, ahí están las diversas instancias, nacionales, internas, o supranacionales o internacionales, ¿no es cierto? Nacionales, internacionales. Muy bien. Segundo tema. La participación del Tribunal Constitucional respecto a la negociación colectiva del sector público en la Ley del Servicio Civil, Ley 30.057. Les cuento. Esta ley, en una de sus partes, había previsto el procedimiento que debía llevarse a cabo la negociación colectiva en el sector público. Muy bien, pero esto fue, contra esta sentencia fue interpuesta una demanda de inconstitucionalidad, al igual que en el caso anterior, ¿no? Contra la ley 30.057, ¿correcto? Esto ya ocurre ya no en el 2015, sino ahora en el 2016. El caso se llama Caso Ley del Servicio Civil. ¿Quiénes lo interponen? Ciudadanos, también el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna y el Ilustre Colegio de Abogados de Junín. ¿Contra quién? Contra el Congreso de la República. ¿Qué se demanda? La inconstitucionalidad contra los diversos artículos de la Ley 30.057 del Servicio Civil. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional acá? Algunos dilectos profesionales especializados, ¿no?, en este tema lo señalan como una sentencia histórica, ¿no? Bueno, para que vean la trascendencia de esta sentencia, ¿no? Pero bajemos un ratito y veamos qué cosa es lo que ha pasado acá, ¿no? El tribunal declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Servicio Civil, Ley 30.057, ¿no? Y es así que declara inconstitucionalidad el artículo 42 de esta ley, ¿no? Y dice, los servicios civiles tienen derecho a solicitar la mejora de las condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y la naturaleza de las funciones que en ellas se cumplen. Y también declara inconstitucional el artículo 40, ¿no?, de esta ley. Y dice que este artículo 40 dice, ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos que resulten de la aplicación de la presente ley. Pero esto lo cambian por otra alternativa, y el tribunal dice lo siguiente, y esto es importante, ¿eh? Los derechos colectivos de los servidores civiles son los previstos por el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, y digo yo también el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y sigue diciendo el tribunal, y en los artículos de la función pública establecidos en la Constitución Política del Perú. No están comprendidos los funcionarios públicos, directivos públicos, ni los servidores de confianza, al igual que lo señala la Constitución Política del Perú. Pero tomen apunte a lo siguiente. Además dice, se aplica supletoriamente lo establecido en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo 010-2003-TR, en lo que no se oponga a lo establecido en la presente ley. En otras palabras, aquellos que dicen como ha quedado derogado el 014, ha quedado derogada la ley de servicio civil, en consecuencia no hay norma, falso. El propio tribunal en esta sentencia de la ley Servir
dice que se aplica para el sector público, claro, la interpretación es mientras no exista una nueva norma que legisle la negociación colectiva en el sector público, ¿no? ¿Qué se aplica? El Decreto Supremo 010-2013. ¿Y de dónde sale esto? Es las normas o los procedimientos que se siguen en una negociación colectiva en el sector privado. Entonces no estamos fuera de foco, ¿correcto? Esto lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y además es largo de decirle el fallo y tengo muy poco tiempo, ¿no? Para poder explicar todas las sentencias que estamos tocando acá, ¿no? Pero resulta importante que ustedes vean esta situación. Al igual que en el caso anterior, ¿se acuerdan? Reitera y exhorta al Congreso de la República, en esta sentencia de la Ley Servir, ¿no? Exhorta al Congreso en la sentencia inconstitucional del 3 de septiembre, ¿no? Y le dice, oiga, tiene usted un año a partir de ahora con la finalidad de que pueda usted hacer el procedimiento de negociación colectiva para el sector público. 2 exhortaciones. Parece que no se han dado cuenta, no leen, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? Hay 2 exhortaciones, uno del 2015 y el otro del 2016, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Esto es bastante preocupante. En consecuencia, como una primera conclusión o conclusión de este segundo punto, ¿no? Debemos de señalar lo siguiente para ya estarnos orientando respecto a este punto de la negociación. El artículo 42 de la Constitución reconoce el derecho de sindicación de los servidores públicos. Eso está correcto. En consecuencia, las organizaciones sindicales de los servidores públicos son titulares de derechos a la negociación colectiva, con las excepciones que establece el artículo 42 y que todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Quiénes están exentos? Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, ¿no? Los cargos de confianza o de dirección, etcétera. Eso todo el mundo lo sabe y lo dice la propia Constitución. Por ello, por una adecuada interpretación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los servidores conforme a la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución, debemos tener presente el convenio 151 de la OIT y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones del empleo en la administración pública. Entonces hay norma interna, hay norma también en el bloque de convencionalidad. No se olviden de eso. No estamos totalmente desamparados, ¿correcto? Muy bien. Tercer tema que traigo acá. La participación del Ejecutivo y Legislativo respecto a la negociación colectiva del sector público. Muy bien. Ustedes saben que tanto el Ejecutivo ha dado un decreto de urgencia, el 014, y este ha sido derogado por el Congreso de la República. Muy bien, vamos a tratar este tema. El 30 de septiembre del 2019, el gobierno del señor Vizcarra, es decir, el Ejecutivo, decide disolver. Esa palabrita me escoce la piel, ¿no? Disolver el Congreso de la República y comienza a legislar a través de decretos de urgencia, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú. Pues este artículo dice: en ese interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, en los que se da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. No se olviden también que los decretos de urgencia solamente se dan para urgencias, para emergencias, ¿no? Esto podía de repente esperarse, ¿no? Pero bueno, de repente por ser un tema de derecho fundamental, pero bueno,
cuál fue la emergencia o la urgencia, no la sabemos. En consecuencia, desde ahí en la forma, pare de contar. Sin embargo, con esas facultades que toma el Poder Ejecutivo al disolver al Legislativo, con fecha 23 de enero del 2020, promulga el bendito Decreto de Urgencia 014-2020, que establece un procedimiento para llevar a cabo una negociación colectiva entre los trabajadores del sector público y el Estado. Sin embargo, fue dado con violaciones al bloque constitucional y al bloque de convencionalidad, conforme lo vamos a detallar al respecto. Ahora, nosotros cuando expedimos, un breve paréntesis acá, nosotros cuando expedimos la sentencia, la primera sentencia respecto a la no aplicación del decreto de urgencia al 016, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Que prohíbe de una u otra forma el ingreso, el acceso a los puestos de trabajo de los trabajadores públicos, ¿no? Me mandó un mensajito nuestro amigo, ¿no? Javier Neves Mujica, y me dijo, ¿y cuándo el 014? Esa era la posición de nuestro amigo, que hoy día lamentablemente en paz descansa, ¿no? Por eso es que creo que en mérito a él estamos desarrollando este tema, ¿no? Muy bien, hasta ese entonces el procedimiento de negociación colectiva consistía en que cada parte presentaba sus propuestas de manera libre y si no llegaba a ningún acuerdo de la negociación directa, se podía acudir a los usos de los medios alternativos de solución de conflicto, como es el arbitraje, que todo el mundo lo conoce. Sin embargo, este decreto de urgencia 014-2020 modifica la cultura jurídica de la nación. Para demostrar esto debemos señalar solo algunas inconsistencias de esta norma ya derogada. Y esto es importante porque tenemos que tomar posición al respecto, porque este problema todavía está por definirse. Nos han dejado en el balcón y tenemos que bajar al primer piso para hacer esta normatividad, ¿no? Claro que esto no le corresponde al Poder Judicial, sino le corresponde al Congreso de la República. Y si no lo da, de acuerdo a lo dispuesto por el bloque de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad, pues tenemos las instancias internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, como es una serie de instituciones que podríamos tocar puertas. Bien, para demostrar esto, vamos a señalar de qué era lo malo de este decreto de urgencia. Primero, creemos que el cambio más importante es el que produjo a que las entidades del Estado, sustentándose en las leyes de presupuesto, se inhiben de presentar propuestas económicas porque consideran que siguen prohibidas, pese a las sentencias del Tribunal Constitucional ya hemos señalado. Siendo esto así, cuando el asunto llega a manos del tribunal arbitral, usualmente existe tan solo una propuesta a elegir. ¿Cuál es la propuesta? La que presenta el sindicato. ¿Y por qué no presenta propuesta los representantes del Estado como empleadores? Porque pueden pasar por severas sanciones administrativas, pero eso es inconstitucional, ¿no? Eso es inconstitucional. Pero incluso en los proyectos de sentencias última del Tribunal Constitucional habla de este tema también. Pero yo no creo que exista una responsabilidad. Claro que hay que hacerlo pues con responsabilidad, pero no de manera abrupta, ¿no? En consecuencia, existe un craso error, pues las entidades estatales pueden formular propuestas arbitrales, ¿no?
propuestas económicas, perdón, si son razonables, los tribunales arbitrales podrán eventualmente elegirlas e incluso amenguarlas. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa hoy día en la práctica? El tribunal arbitral recibe las dos últimas propuestas, propuesta del Estado, cero, propuesta del sindicato, en el cielo. ¿Qué hago? Las amenguo, sí, pero generalmente sale en perjuicio del Estado. Y nosotros como Poder Judicial no podemos meternos en el fondo del tema, sino solamente en la forma. Y si esto se cumple, pues no hay impugnación del laudo arbitral que valga. Segundo tema de este decreto de urgencia 014-2020. El referido decreto estableció que la negociación del sector público se podía realizar en 3 niveles: negociación colectiva a nivel centralizado, negociación colectiva a nivel centralizado especial y negociación colectiva a nivel descentralizado. ¿Ello qué significa en español? Ello significa que solo el arbitraje está permitido solo a nivel descentralizado. Ello significa que los trabajadores de los otros 2 niveles centralizados no tienen otra opción que la de agotar la negociación directiva y obligatoriamente deben de acudir directamente a la huelga. Esta regulación claramente va contra todos los criterios del Tribunal Constitucional, como por ejemplo a propósito del arbitraje potestativo, ¿no? Que es una forma de empujar al empleador para que admita el proceso de arbitraje, ¿no? Acá no. Lo único que le queda a los trabajadores es irse a la huelga. El tribunal ya ha dejado claramente establecido que el Estado fomenta la negociación colectiva, y esto es por los tratados internacionales también, ¿no? De la que forman parte los medios alternativos de solución de conflictos, pero nunca fomenta la huelga, porque el acto de huelga, si bien es legal, pero es un acto de violencia la huelga. Entonces, si cancelamos la opción del arbitraje, solo quedaría la huelga. No podemos cancelar esa situación, no podemos auspiciar que las empresas o los trabajadores estén permanentemente en huelga. ¿Qué sería de nuestro país? Y menos en estas circunstancias en que estamos viviendo esta pandemia horrible que nos ha tocado vivir. En este caso, la inconstitucionalidad de esta regulación resulta totalmente manifiesta. Tercer punto, el decreto 014-2020 otorga a servir potestades en la designación de los árbitros y presidente del tribunal arbitral. Ello vulnera la imparcialidad de los árbitros, tomando en cuenta que una de las partes es el Estado. No es posible que el sindicato tenga que pedirle autorización a servir, por favor, designa a su árbitro, y que servir designe a su vez, yo impongo al presidente. Tratándose de una entidad del Estado y de una negociación del Estado, aquí se rompen los criterios básicos de imparcialidad, pues resulta arbitrario. Esto tiene que ser eliminado de todas maneras. Por otro lado, en el caso de las negociaciones colectivas, otro punto, ¿no? En el caso de negociaciones colectivas sobre incrementos de sueldo, el decreto de urgencia 014-2020 señala que el MEF debe de emitir un informe económico financiero que tendrá carácter vinculante entre las partes, lo cual resulta una imposición de parte del Estado. Efectivamente, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, se convertiría en una especie de juez y parte. Por ello, opinamos que hay que buscar un equilibrio entre el derecho a la negociación colectiva y el presupuesto equitativo. Y uno de esos medios sería, por ejemplo, podríamos señalar rangos mínimos, rangos máximos para la negociación colectiva en materia económica. Pero estos rangos solo serán válidos en la medida si son razonables. Ello podría evidenciarse y se van a corregir ya en la experiencia que se podrían dar ya en un futuro, ¿no?
En esa medida, el informe económico financiero establece un monto máximo sobre el que recaerá la negociación, lo que evidencia que las partes ya no tienen mayores pretensiones que realizar. En buena cuenta, se trata de una imposición de una autoridad financiera del Estado, ¿no? Y lo pone de juez al Estado y estoy negociando con el Estado. O sea, estoy en pierde, ¿no? Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo señaló lo siguiente: independientemente de toda opinión expresada por las autoridades financieras, las partes en la negociación deberían encontrarse en condiciones de poder concluir libremente un acuerdo. Si ello no fuese posible, el ejercicio de las prerrogativas de la autoridad pública en materia financiera que tengan por efecto impedir la libre conclusión de convenios colectivos no sería compatible con el principio de libertad de negociación colectiva. Esto lo ha dicho la OIT en el libro de la negociación colectiva de normas de la OIT y principios de los órganos de control de la OIT del año 2006 en la página 56. O sea, estamos nosotros en esa misma línea. 5. En términos generales, ya para casi finalizar, ¿no?, el decreto de urgencia 014-2020 no fue una gran solución a la negociación colectiva. Y en materia de arbitraje en el sector público, tampoco. Y el Congreso de la República perdió una gran oportunidad de enmendar rumbos, pues tan solo se limitó a derogar. Derogó el 014 y se acabó, listo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Como hay un dicho en ese sentido, no con ánimo de insulto, por favor, ¿eh? No, pero sí, definitivamente eso fue lo que hizo el Congreso de la República. Derogó, pero no puso nada en su reemplazo, ¿no? Y que tenía que tener ese reemplazo, estar de acuerdo al bloque de constitucionalidad y al bloque de convencionalidad. Es decir, eliminar y superar sus aspectos inconstitucionales. Ahora solo nos quedaba el TC y las instancias internacionales como el Comité de Libertad Sindical de la OIT o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita pronunciamientos condenatorios para esta materia. Y no pasó nada. Ojalá que retome el Congreso de la República, ¿no?, y podamos tener próximamente ya una regulación como carácter de derechos fundamentales. Y finalmente, ¿no?, respecto al 014, ¿no?, la sentencia recaída en el expediente 03-2013 y otros indicó lo siguiente. El propio Tribunal Constitucional, ¿eh? Por otro lado, este tribunal advierte que en el caso de la negociación colectiva de los trabajadores públicos en materia de remuneraciones, el desarrollo legal es insuficiente. O sea, lo que dice del servicio civil, ¿no? La omisión legislativa acotada constituye un incumplimiento de obligaciones internacionales a las que el Estado peruano se sometió con la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, conocidos como el número 98 y 151, así como una violación por omisión de la Constitución. En ese sentido, el tribunal está autorizado a declarar la existencia de una situación de hecho inconstitucional derivada de la inacción legislativa. En consecuencia, el legislador debe aprobar la regulación de la negociación colectiva. No hay duda, no hay debate acá. Esto es tan claro que definitivamente tanto el Congreso de la República no cumplió su deber, no cumplió con el plazo y no es tarde para enmendar rumbos. Cuarto tema que vamos a tocar acá porque ya se nos está agotando el tiempo: participación del tribunal frente al decreto de urgencia 014 del 2020. Bueno, acá ha pasado una situación que yo les voy a contar y no sé si ustedes caigan en mi desarrollo de este tema, ¿no? Y ojalá que coincidamos.
Es el caso de la sentencia, del caso de la negociación colectiva en el sector público. Pues bien, ustedes ven todas estas inconstitucionalidades y existen más del 014 que les he referido, ¿no? Por supuesto, el maestro Javier Neves encontró más de 10. Yo con la justa estoy poniendo 5, ¿no? Hay más para desarrollar, ¿no? Bien, el Pleno del Tribunal Constitucional con fecha 7 de enero, o sea, hace un poco más de un mes, ¿no? 7 de enero del 2021, ahorita nomás, ¿no? Y hace la siguiente votación. La doctora Ledesma, que es la ponente, y el doctor Ramos declaran fundada en parte la demanda, solamente un pequeño extremo, infundada la demanda con interpretación, casi todo. O sea, casi todo el 14 es constitucional, pero solamente hay 2 votos en ese sentido. El doctor Miranda vota por declarar fundada la demanda, totalmente. O sea, 2 que dicen fundada, infundada, 1 que dice fundada. Blume también vota fundada la demanda en su totalidad, pero deja constancia de que el magistrado entregará su voto en fecha posterior. O sea que ahí no la presentó. No sé si la habrá entregado ya. Tampoco. De repente, mala información mía, pero eso es lo que dice en esta sentencia. Entregará su voto en fecha posterior. Y los señores Ferrero, Sardón y Espinosa Saldaña, ¿no? Con fecha posterior, dice, votaron por declarar improcedente la demanda por sustracción de la materia. O sea, no votaron en la misma fecha, sino con fecha posterior. En conclusión, a ver qué ha pasado acá. Hay 2 fundada y infundada, 2 fundada y 2 improcedente. Ustedes saben que para que existan votos en el Tribunal Constitucional se requiere 5, ¿no? 5 votos. En conclusión, ¿qué hace el pobre secretario del Tribunal Constitucional? Muy respetable, por cierto. Y dice, estando los votos presentados y al no haberse alcanzado 5 votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada, corresponde declarar infundada la demanda, conforme a lo previsto por el artículo 5, primer y segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El secretario del Tribunal Constitucional, pues, hace su esfuerzo y él declara que es infundada la demanda, al no haber llegado los 5 votos. Conclusión de esta parte. Esto escapa de toda lógica, donde el secretario y no los magistrados del Tribunal Constitucional concluyen que al no alcanzar los 5 votos conformes en aplicación del primer y segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la sentencia se declara infundada. Segundo, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, establece que el Tribunal Constitucional, ¿qué cosa es? El Tribunal Constitucional es un órgano de control que orienta al Estado si una norma es o no constitucional. Sin embargo, sus miembros, a excepción del doctor Miranda, no han cumplido con dicho encargo, lo cual lamentamos muy de veras. En otras palabras, no dijo nada. Tercer punto. Por otro lado, los párrafos 2 y 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece lo siguiente. Dice, de no alcanzarse la mayoría calificada de 5 votos en favor de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, el tribunal dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad.
no hay sentencia por donde la busque que ha sido declarada infundada. Ese es el raciocinio del secretario, más no de los, no el voto en conjunto de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso nos parece a nosotros, ¿no? Además, deben declarar la demanda parcialmente infundada, no cumpliendo pues con la ley orgánica. En ningún caso el tribunal deja de resolver, no lo ha hecho, sino solo han transcrito votos contradictorios. En ninguna parte dice que el secretario declara infundada, pues la obligación no es del secretario, la obligación es de los miembros del Tribunal Constitucional. Una conclusión del tribunal no ha cumplido en declarar infundada la demanda. Cuarto, nos llama severamente la atención que algunos de sus miembros, como Blume, el doctor Blume, en la publicación señala que entregará su voto con fecha posterior. Esto no es impensable, por lo menos en las salas laborales, ¿no? Cuando nosotros votamos es porque tenemos el voto ahí y lo presentamos, y cuando sale la sentencia, sea pato gallarete, va todo publicado el mismo día. No se publica con fecha posterior, ¿no? Quinto, nos llama también severamente la atención que los magistrados Ferrero, Sardón y Espinosa Saldaña señalan que con fecha posterior votaron por declarar improcedente la demanda. Posterior, siempre posterior, ¿no? Y ellos declaran improcedente la demanda por sustracción de la materia, pues la ley 31.114 ha dispuesto que el decreto de urgencia 014-2020 ya no forma parte del ordenamiento jurídico, por lo que aquella debe ser declarada improcedente al haber operado la sustracción de la materia. Creemos que el Tribunal Constitucional sí tenía la obligación de pronunciarse sobre el fondo, por más que la norma se haya derogado. Esa es la obligación del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero parece que no tuvieron el interés o la motivación para hacer una sentencia respecto. Ellos sí podían hacer eso. Al final todos nos quedamos desorientados, en especial en un tema que versa sobre un derecho fundamental, derechos humanos, sobre negociación colectiva en el sector público. En efecto, la ley 31.114 en su artículo único señala derogación del decreto de urgencia, derógase y se acabó, punto. Bueno, y el Tribunal Constitucional, nada. Entonces, ni el Congreso ni el Tribunal Constitucional, es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas ahora se da el lujo de emitir un comunicado titulado, que lo ha publicado en todos los medios periodísticos, ¿no? Se llama La derogación del decreto de urgencia 014-2020 implica la imposibilidad de negociar colectivamente en el sector público. Y fíjense, le voy a leer partecitas nada más para que ustedes vean. El Ministerio de Economía se da el lujo pues de decir lo siguiente: el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la negociación colectiva en el sector público es un derecho de configuración legal, es decir, se requiere una norma con rango de ley que la regule. Falso. ¿Dónde ha dicho eso? Es más, ha sido declarada infundada la demanda. Seguimos. El MEF dice: para el ejercicio del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos, resulta necesario que éste sea desarrollado mediante una norma con rango de ley, pues a diferencia de la negociación colectiva en el sector privado, el empleador es el Estado, a través de una entidad o empresa pública, que en el marco del interés general debe respetar los principios de equilibrio y previsión presupuestal, la asignación equitativa, ¿no? Y esto también, todo esto resulta falso. Sigue diciendo: el decreto de urgencia 014 emitido por el Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario fue emitido en estricto cumplimiento del orden constitucional. Si no se ha dicho, esas serán conclusiones de ellos,
¿no? Y por recomendaciones de la OIT, cuando hemos explicado acá que la OIT dice todo lo contrario. Sigue diciendo que la derogación del decreto de urgencia 014-2020 que regula la negociación colectiva en el sector público implica un vacío normativo, el mismo que tiene incidencia directa en los procesos de negociación. ¿Cuál vacío normativo si dice momentáneamente hay que seguir el mismo procedimiento que se sigue en las negociaciones colectivas en el sector privado? Y que si no eso es suficiente, tenemos las normas convencionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también los tratados internacionales y los convenios 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es lo que motiva, pues, la falta de liderazgo de los poderes públicos, ¿no? Tanto del del poder legislativo, que tenía un plazo y no ha cumplido. Y el Tribunal Constitucional tenía la obligación de pronunciarse, orientar a todo el Estado, a todos nosotros, tampoco lo hizo, ¿no? Entonces aquí viene pues la situación difícil de ver todas estas situaciones, ¿no? Bien, me hubiera gustado comentarles a ustedes todas estas situaciones, pero lamentablemente el plazo de tiempo que tenemos para ver todas estas situaciones nos preocupa. En consecuencia, vamos a llegar de una vez a las conclusiones que hemos alcanzado para este tema. En primer lugar, luego de analizar los convenios internacionales, recomendaciones, demás instrumentos presentados por la Comisión de Expertos, así como del Comité de Libertad Sindical de la OIT, podemos expresar que la negociación colectiva es un derecho fundamental, derecho humano. Por tanto, se debe respetar, promover y hacer realidad con buena fe. No hay duda. Segundo, la titularidad de este derecho corresponde al empleador y a las organizaciones sindicales y puede darse en el sector privado o público y solo se puede excluir a las Fuerzas Armadas, policiales y a los funcionarios públicos en la administración del Estado, conforme lo refiere el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Tercero, es materia de la negociación colectiva las condiciones de trabajo y también las remuneraciones de los trabajadores, y su resultado vincula a las partes con un rango de ley. Esto es vinculante para las partes. Cuarto, resulta indispensable que la organización sindical sea independiente y no esté colocada bajo el control y la injerencia del empleador. Estas son las reglas. Todas las reglas las domino yo, el Estado. Eso es arbitrario. Resulta indispensable que la organización sindical goce de derechos preferentes y exclusivos para la negociación. Y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de la negociación, ambas partes deben actuar bajo el principio de la buena fe. Ya lo hemos tocado. Evitando retrasos injustificados y respetar los compromisos asumidos por parte del Estado frente a los tratados y convenios internacionales. Aquel que incumple su palabra, su compromiso, pues deja mucho que desear. Eso no puede pasar con nuestro querido Perú. 7. Debe llevarse dentro de un plazo razonable. Deben de haber plazos, ¿no? Porque la negociación es parte del debate, de la discusión de estos temas que van a beneficiar tanto al empleador como al trabajador. De eso se trata, si no se ha entendido. Octavo, el TC ha declarado inconstitucional las leyes de presupuesto general de la República, en el extremo que resulta inconstitucional incluir las prohibiciones de negociación del sector público, al incluir normas directamente vinculadas a la materia presupuestaria
y también ha exhortado al Congreso de la República para que en el plazo de un año, desde el 2015, ¿no? Y desde el 2016, el Congreso debe regular las negociaciones colectivas del sector público, y no ha cumplido hasta la fecha. Esa es nuestra gran preocupación. 9. El Estado ha declarado inconstitucional el extremo de la ley servil, en el extremo de los derechos colectivos de los servidores civiles son previstos en el convenio 151 de la OIT y los artículos de la función pública establecidos en la Constitución, y que no están comprendidos los funcionarios públicos, directivos y los servicios de confianza. 10. En esa misma sentencia, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se aplica supletoriamente lo establecido en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003 TR. O sea, no nos hemos quedado sin reglas. Ahí están las reglas, por disposición del propio Tribunal Constitucional. 11. En la misma sentencia exhorta al Congreso de la República y hace la sentencia vacae, ¿no? Sentenciae, perdón, no, la sentencia que se vaca por un año, ¿no? Pero no han cumplido. 12. El Ejecutivo, el Legislativo y el TC han perdido una gran oportunidad de enmendar errores y normar la negociación colectiva de los servidores públicos en el Perú. 13. Sin embargo, sabemos y conocemos la existencia del proyecto 6238 del 2020, presentado el 18 de septiembre del 2020, donde la bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso, APP, a iniciativa del congresista de la República, Fernando Meléndez Celis, ha presentado su iniciativa denominada Ley de Negociaciones Colectivas en el Sector Público, que consta de 32 páginas, por lo que no esperemos pues que el legislativo cumpla su rol de un derecho fundamental para el año X. No, debe ser ya de inmediato, ponerlos todos para que eso llegue a lograrse, ¿no? Porque se trata de un derecho fundamental. Finalmente, les digo a ustedes, confiamos en que las instancias nacionales e internacionales van a enmendar rumbo con respecto al camino equivocado, el asumir una tendencia en contra de derechos fundamentales que lesionan la negociación colectiva de los trabajadores públicos. Finalmente, les quiero terminar con una frase que realmente no sé de quién, pero la he copiado, ¿no? No sé a quién pertenece, pero me impresionó porque dice las siguientes palabras. Es difícil cambiar el sistema, pero olvidamos que el sistema somos nosotros. Hay que humanizarlo mientras no se dan cuenta los de siempre. Tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio está en nuestras manos. Así que por nuestra patria y por la mejoría de nuestro querido Perú, cambiemos. Si hacemos siempre lo que hacemos, no vamos a tener otros resultados que los mismos. Tenemos que cambiar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted, como siempre, sus programas súper interesantes, sus posiciones muy claras. Por aquí desde ya Julio Casano Campos le dice excelente ponencia, felicitaciones, doctor Gino, muchas gracias por el aporte. Por aquí le mandan muchos saludos, bendiciones. No me va a alcanzar el tiempo para leer absolutamente todos, pero obviamente, como siempre, muchas gracias, doctor. Siempre es bueno aprender de su sabiduría, de sus conocimientos, y este ha sido un excelente aporte. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna palabrita final, saludo final a todos sus seguidores? Sí, realmente muchas gracias. Los esperamos de acá a 15 días, bueno, 14 días, los días miércoles, con otro gran tema de actualidad. No sabemos qué tema vamos a tocar, seguramente que se presenta en estos 15 días, porque así es el derecho del trabajo. Siempre se modifica, siempre hay temas que son de actualidad y realmente debatibles, por cierto. No necesariamente ustedes tienen que tener los criterios que yo digo.
entremos al debate con mucho respeto y consideración y que Dios nos bendiga para hacer lo mejor para nuestra patria. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias, doctor. Por aquí siguen llegando las felicitaciones. Saúl Quispe, felicitaciones, doctor. Muy bueno. Michael Zulú Ayala le dice bendiciones para todos ustedes y para usted, doctor, en especial. Espero que sea más continuo estos temas laborales. Gracias por la ponencia. Saludos desde Tumbes. Luis Alberto Zapata le manda un cariñoso saludo. Muchas gracias, doctor. Y sí, la próxima cita es el miércoles 3 de febrero a las 5 de la tarde. Despacho laboral, 3 de marzo, perdón. Un abrazo para todos, cuídense mucho y pásenla muy bien. Y sigan cuidándose. Gracias, doctor. Hasta luego.